Ya estamos de vuelta, son las 13 horas con 19 minutos. Gracias por estarnos sintonizando en Enlace Michoacán. Y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio esta tarde a Celeste Asensio, senadora de la República con licencia en este momento, porque la solicitó para inscribirse en este proceso interno que se está viviendo en Morena y los otros partidos aliados, el PT y el Verde Ecologista de México, para definir quién va a ser el coordinador o la coordinadora estatal de la defensa de la transformación y la soberanía, que es el nombre que han determinado darle a quien a la postre seguramente se convertirá en el candidato o la candidata a la gubernatura de Michoacán. Celeste, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adán? Pues con el gusto de poder estar aquí con toda la audiencia, todas las personas que nos están escuchando en los diferentes lugares donde se escucha La Poderosa, desde luego Uruapan, Zamora, aquí Morelia, y pues muy agradecida de estar región, contigo. Paracho también por ahí. Claro. Estamos llegando. Oye, Celeste, nuevamente gracias por aceptar la invitación y pues para entrar en materia, preguntarte cómo te sientes en esta etapa ya del proceso interno de Morena. Hace ya poco más de 3 semanas que se llevaron a cabo los registros. Entendemos que había 12 aspirantes por lo que dijeron oficialmente, pero al parecer hay otros más que no se dieron a conocer. Sin embargo, entre esa lista, pues por lo menos 6 o 7 nombres bastante conocidos. ¿Cómo te sientes en esta competencia interna y qué es lo que te motivó a inscribirte? Bueno, pues de entrada, como siempre, me siento muy agradecida con todo el respaldo del pueblo de Michoacán. Siempre lo he manifestado y lo sigo diciendo ahora. Si no fuera por este apoyo, por este respaldo de la propia ciudadanía, pues yo ni siquiera hubiese pensado en llegar a ser senadora, y ahora en una segunda etapa, pues ni siquiera estaría pensando en una coordinación. Así que de entrada muy agradecida siempre con todo el pueblo de Michoacán, y desde luego pues también gracias a ese respaldo, a ese apoyo, también muy fortalecida. Considero que el seguir tocando puertas, el mantenerme siempre cercana con todas y con todos ellos, pues ha llevado a tener estos grandes resultados, y al final del día pues ellas y ellos son quienes toman la última palabra, la última decisión. Y por otra parte, pues uno de mis principales motivos es precisamente el pueblo de Michoacán, que son quienes siempre me están impulsando, me están motivando, me están diciendo, vamos, si se puede, consideramos que eres un perfil para que garantice mayor igualdad, para que pugne por la defensa de la soberanía y pues todo lo que conlleva esto. Eres la más joven de quienes se han inscrito, hombres y mujeres. ¿Lo ves como una fortaleza o lo ves como una vulnerabilidad? Considero que es una fortaleza. Incluso en los propios recorridos las personas han manifestado, es que sí, se ocupa alguien con energía para que esté al pendiente de todo lo que requiere el estado de Michoacán. Entonces, pues al final del día esto se convierte en una gran fortaleza, porque no solamente es energía, es vitalidad, es incluso la propia experiencia que ya he tenido dentro del ámbito, no solamente desde lo legislativo, sino con este parteaguas para poder también gestionar algunos proyectos, y que al final del día pues también es mucho la estrategia de haber llegado y saberse mantener. En los recorridos que vienes haciendo por el territorio estatal, ¿qué es lo que le ofreces a la gente, a los simpatizantes de Morena, a la gente del PT, del Verde Ecologista, para convencerlos de que tienes que ser tú o que deberías ser tú la coordinadora? Bueno, pues mira, vamos a suponer que estoy allá, toc, 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 me abren ya la puerta y entonces le digo, hola, ¿qué tal, Adán? Mi nombre es Celeste Asensio, en este momento soy senadora de la República con licencia, porque me encuentro participando en este proceso interno de nuestro partido Movimiento, y con la finalidad precisamente de hacerles notar cuál es el antes y el después de la llegada de la Cuarta Transformación a nuestro país, cuáles son los derechos que hemos adquirido a partir de que nosotras y nosotros entramos, y desde luego qué es lo que sigue, cuáles son los retos. Y pues en ese momento es importante también hacer una reflexión en cuanto a que hay un movimiento nacional e internacional de derecha que está buscando desestabilizar el gobierno de nuestro país a raíz o a través del injerencismo extranjero, que no es nuevo, esto se ha dado a lo largo de toda la historia, y que seguramente en algún momento en el libro que publicará más adelante Andrés Manuel López Obrador, pues dará a conocer muchísimos otros aspectos, ¿no? Pero en ese sentido, pues justo
poner sobre la mesa por qué es importante seguir defendiendo la soberanía nacional. De pronto hay personas que se dejan malinformar y dicen, no, es que lo que va a pasar es que necesitamos la intervención extranjera para que vengan a ayudar a Michoacán. Pero entonces yo de pronto les digo, a ver, si un país como Estados Unidos, que ha tratado a nuestros migrantes, a nuestras migrantes como animales, como criminales, como si fuéramos lo peor de lo peor, ¿qué nos hace pensar que van a venir a rescatar a Michoacán? Entonces allí empieza ya este debate, todas estas preguntas, este intercambio de ideas. Y pues desde luego la otra es que una vez que les hago ver todos los derechos que ahora se han adquirido, pues también es el decirles hacia dónde queremos ir. Y en ese hacia dónde queremos ir es donde entra un gran abanico de posibilidades. Compites con Raúl Morón Orozco, Carlos Torres Piña, por citar a dos de los varones que están en este proceso interno, y de las mujeres, Gladys Butanda, Fabiola Lanís, Gabriela Molina, Ana Lilia Guillén. Y hemos visto desfilar una serie de encuestas en estas últimas semanas, incluso meses. Algunas colocan a cualquiera de estos nombres que te acabo de comentar en primer lugar de las preferencias en este proceso interno. No hemos visto alguna que te coloque a ti en esa posición, en el primer lugar de las preferencias. ¿Esto tú cómo lo digieres? ¿Qué lectura le das a esas encuestas? ¿Qué decirle a la gente que te ve en una posición que no es, digamos, la de encabezar estos estudios? Bueno, de entrada diría que no es una competencia, más bien considero que es un proceso interno en el que cualquiera que sea el resultado, todas y todos nos tenemos que seguir manteniendo unidos y unidas, y que tan no es competencia que pues no tendríamos por qué estar hablando mal unos de los otros, sino todo lo contrario, manifestarnos y conducirnos desde el respeto que les debo y me deben, ¿no? Eso por una parte, y por la otra pues también hay una realidad que todas y todos los michoacanos podemos observarla, que tiene que ver mucho con que generalmente quien paga una encuesta la gana. Entonces, pues evidentemente al yo no estar pagando ninguna encuesta, no voy a aparecer. Y no es que sea bueno o malo, es que simplemente conozco el proceso de nuestro partido Movimiento, conozco que al final del día ellos toman la casa encuestadora y que todas aquellas encuestas que son pagadas pues servirán para un proceso muy personal de cada uno de los aspirantes y las aspirantes, pero no es lo que determina quién va a ser el coordinador y la coordinadora. Y es que algo ha mencionado muchísimo nuestra presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández Mora, en el sentido de que no la persona que tenga o que se conozca más va a ser la persona que coordine. Se tiene que ponderar el nivel de conocimiento con los positivos o negativos que las personas digan también de estas personas. ¿Tienes tu plena confianza en que la decisión final se tome con base en todos estos criterios, que no haya, digamos, una decisión política por darle la coordinación a alguno de los aspirantes o de las aspirantes con otro tipo de enfoque? Pues sí, al final del día es como se ha venido trabajando al interior de nuestro movimiento, y eso va a garantizar que todas las demás personas, quedemos o no quedemos, estemos allí cerrando filas y trazando una misma línea. Es decir, tú aceptarás el resultado, sea cual sea. Y todas y todos también lo tienen que aceptar. Dicen mucho que es tiempo de mujeres. Lo ha insistido incluso el gobernador, dice que le gustaría entregarle la estafeta a una mujer. ¿Tú ves condiciones para que realmente ya las mujeres puedan escalar a lograr la gobernatura? Pues mira, estoy en el Senado de la República, ya fui diputada federal, sin duda alguna ya es tiempo de mujeres. ¿Te ves ahí? Como hemos manifestado, y lo digo sinceramente, que michoacano o michoacana no se ve allí. Y finalmente, Celeste, preguntarte el factor Grecia Quirós, ¿tú cómo lo estás leyendo? ¿Qué tanto ruido le puede hacer al proyecto de la 4T de cara a los comicios del 27?
Bueno, más allá de la compañera Grecia, a la cual respeto siempre muchísimo, pues mencionar que el movimiento del sombrero había sido un movimiento completamente genuino, un movimiento en el que creía mucha gente, pero que lamentablemente ya hay muchos intereses detrás de ellos. Y pues eso también las michoacanas y los michoacanos los ven cuando de pronto hay una familia Levarón acá, cuando de pronto hay una televisora como TV Azteca, también allí en sus revistas con el sombrero. Entonces, cuando hay tantos intereses económicos, monetarios o políticos detrás de un movimiento que era 100% ciudadano, se desvirtúa. En ese sentido, pues me parece que no hay preocupación, sino que al contrario, solamente acá en nuestro movimiento tenemos que mantenernos unidos para garantizar un segundo piso en la transformación en Michoacán. Te agradezco como siempre, Celeste, tu apertura y queda abierta la invitación para futuras ocasiones. Gracias, Adán, con todo gusto. Muchas gracias. Vamos rápidamente a una pausa, por favor, no le cambies.